Un gusto, soy Camilo Escobar, el fundador de Legatly. Nos especializamos en entrenar equipos de abogados corporativos y firmas de abogados en los riesgos jurídicos universales de la publicidad digital personalizada para que así se facilite la forma de manejar los asuntos jurídicos preventivos y correctivos sobre este tema, porque si se detectan y gestionan oportunamente los riesgos sobre la publicidad digital personalizada, se logra armonía jurídica y por ende la personalización es válida, existe con diligencia, pero a la vez esto sirve para aclarar cuándo ha existido culpa y por ende cómo se debe asumir la responsabilidad jurídica por ello. Y hoy explicaré precisamente los riesgos jurídicos universales de esta forma de publicidad para que tengan esto claro y por ende conozcan en mayor medida su utilidad y estén actualizados en ello, porque este es un tema central determinante en la era de los negocios con inteligencia artificial y el comercio electrónico. Entonces es fundamental. Quienes tengan este conocimiento, quienes tengan esta capacidad de manejar los riesgos jurídicos de la publicidad digital personalizada, son muy valiosos como abogados. Y por eso el primer grupo de riesgos jurídicos son los relacionados con la situación del seguimiento conductual. El seguimiento conductual, es decir, el hecho de detectar la conducta del consumidor, debe ser válido. Y esto se basa en muchos aspectos. Por ejemplo, en la forma de crear válidamente con armonía jurídica según lo procedente jurídicamente, lo permitido y por ende no lo prohibido jurídicamente, los algoritmos y en definitiva el todo del algoritmo de la IA, de la inteligencia artificial publicitaria involucrada. Entonces, esto es importante porque si se logra ello, a la vez se entiende con claridad por parte de la empresa y de sus representantes, interna y externamente, cómo existe ello y se logra atender el riesgo jurídico de la transparencia algorítmica para que así, si se comunica ello, esa información, de una manera efectiva ante el consumidor, entendible para el consumidor y a la vez el consumidor es diligente, el consumidor entiende ello y si acepta ello, pues precisamente se realiza la personalización en el entorno digital. Y esto no depende solo de la empresa, sino, como indiqué, de los terceros que la representen y a la vez de cualquier tercero que participe en cada caso, es decir, en cada relación jurídica entre la empresa y el consumidor en relación con esta forma de publicidad. Por ejemplo, las plataformas digitales de intermediación para la comunicación, para la realización de la experiencia comunicativa publicitaria y la realización de la personalización cuando es una plataforma que no pertenece o que no representa a la empresa, que no actúa en nombre de la empresa, ¿cierto? Y a la vez esto vincula a otros terceros como los intermediarios en relación con los datos personales, cuando los datos no son plenamente gestionados por la empresa o sus representantes. Entonces, todo esto debe existir con armonía jurídica. Miremos entonces qué tan importante es conocer y aplicar a nivel profesional como abogados los fundamentos jurídicos. Solo con los fundamentos del derecho claros con este nivel, a la medida de estas particularidades, podemos resolver estos problemas jurídicos y por ende saber cómo cumplir con cada norma exactamente, claramente, contundentemente a la medida de cada caso, nacional, extranjero e internacional, sobre publicidad digital personalizada. Entonces, esto capacita a los abogados para poder manejar los negocios en la actualidad, en la era de lo digital, con inteligencia artificial, pero a la vez dentro de este gran grupo del seguimiento conductual del consumidor ante el consumidor en relación con el comportamiento del consumidor, precisamente existe el riesgo jurídico de la opacidad algorítmica. Porque si no existe una transparencia, una claridad sobre la forma en la cual funciona la inteligencia artificial y por ende no existen pruebas jurídicas válidas, contundentes, capaces, plenas pruebas jurídicas, si no existe capacidad jurídica probatoria frente a ello, pues queda algo en algo teórico, queda esto en un discurso teórico sin soporte factual, concreto, en hechos. Mientras que si se hace esto con armonía jurídica, queda el trazado, ¿cierto? Se puede rastrear, quedan las evidencias en lo digital de cómo ha existido todo con armonía jurídica y se van almacenando todos los hechos vinculados con esa validez. Incluso el hecho del consentimiento, del ejercicio del consentimiento del consumidor, cuando él lo acepta, o sea, cuando el consumidor ejerce el consentimiento positivamente aceptando la personalización o igual cuando no acepta ello, cuando rechaza ello y queda la prueba de que la empresa ha sido diligente y sus representantes, por ende,
sobre el hecho de parar en ese momento, no continuar con la personalización o con la actividad en general publicitaria involucrada. La personalización es el resultado precisamente de atender a la persona de cada consumidor jurídicamente, porque el consumidor puede ser un individuo, una persona natural, es decir, física, o una organización, una persona jurídica, es decir, moral, a nivel nacional, extranjero o internacional, según el caso, es decir, según la relación jurídica involucrada entre la empresa y el consumidor en relación con esta forma de publicidad, y así solo si el consumidor acepta es que se le personaliza. Antes de ello existe el perfilamiento o, según el caso, el intento de perfilamiento y no se logra como tal perfilarlo. Y por eso en este tema del seguimiento conductual se debe aclarar, debe existir claridad jurídica sobre qué son y cómo se manejan diligentemente a nivel jurídico las cookies, lo conocido como cookies, y cuáles son las válidas y cuáles no, pero no desde lo descifrado ya de manera explícita en las normas como el Reglamento Europeo de Protección de Datos, sino a través del trasfondo jurídico en general, universal, ¿no? Lo cual a la vez permite atender normas específicas, incluida esta norma europea. Entonces, esto va más allá de lo específicamente, explícitamente definido mediante normas puntuales. Y a la vez, otro riesgo importante vinculado con todo esto es el riesgo de manipulación, porque el consentimiento debe ser válido por parte del consumidor. No debe ser basado, por ejemplo, en patrones oscuros, en patrones que alteren el consentimiento o que intenten alterarlo, aunque en definitiva el consumidor no lo permita. Pero de todas maneras, esa práctica es antijurídica, ¿cierto? Es contraria a la forma en la cual aplican los derechos y deberes según el caso. Entonces, no pueden existir estas formas de manipulación o de intento de manipulación según el caso, y por ende no debe existir en general opacidad tecnológica y dentro de ello opacidad, confusión, antijuridicidad en relación con la inteligencia artificial publicitaria y en general en relación con la forma de la publicidad digital personalizada involucrada. El consumidor debe entender y aceptar todo lo que debe aceptar según lo procedente jurídicamente. Y la empresa debe lograr atender al consumidor, la persona al consumidor, según todo lo que vaya sucediendo, no solo en relación con la personalización definitiva, sino debe atender a la persona al consumidor, incluso como indicado, cuando éste no acepta, y atender a la persona en ese sentido consiste en parar en ese momento la actividad publicitaria, en lo que deba pararse. Entonces, esto es importante, pero a la vez existe dentro de ello todo el tema del riesgo jurídico, de la vigilancia, del rastreo, del monitoreo de la conducta del consumidor, no solo mediante cookies, sino de cualquier forma. Y a la vez la vigilancia, el trazado de la comunicación, el seguimiento de las actuaciones en lo digital de la empresa, de las actuaciones de la empresa, incluidos de sus representantes interna y externamente, y eso también debe existir con diligencia, porque a la vez debe existir el respeto, o sea, la eficacia de la privacidad del consumidor, pero igualmente de la empresa, o sea, de ambos debe existir la eficacia de la privacidad y de los terceros representantes. Entonces, cuando a la vez se hace seguimiento de la operación, de la actividad de la empresa en lo digital, esto debe basarse en el respeto de la privacidad del consumidor y a la vez de la empresa. Entonces hay múltiples temas acá vinculados con la privacidad jurídicamente y como nos damos cuenta entonces la privacidad no es un punto específico conocido como un derecho y ya, sino es todo un trasfondo jurídico para lograr que exista privacidad válidamente y lo mismo con la publicidad, lo que deba ser público, transparente, válidamente debe lograrse. Y a la vez existe el tema del riesgo jurídico de la distribución de responsabilidad, porque todos los actores, todas las personas como individuos y como organizaciones que participen en el ecosistema publicitario digital de la personalización ante el consumidor, para el consumidor, del consumidor, deben ser diligentes. Y así es como se logra preventivamente el caso válido y por ende la publicidad válida o correctivamente, como indiqué, se logra descifrar jurídicamente la forma del conflicto y que se asuma la consecuencia de la culpa según el caso, o sea, la responsabilidad jurídica correctivamente. Entonces hay múltiples temas acá. Y pues esto es determinante para lograr la validez jurídica y por eso hacemos un seminario en línea en español sobre el tema y espero que se animen a participar en él. Es ameno, riguroso y contundente. La información está en legatly.ca en la sección de seminario en español. Muchas gracias, que estén muy bien. Un fraternal saludo.